Bueno, hay preocupación por el tema de los números. Había como un alivio en cuanto al fin de semana. El lunes también tuvo por debajo de los 20.000 en cuanto a la positividad. Se mantuvo. Y ese es el dato que decíamos hace un rato, hay que tener en cuenta. Y también la cantidad de víctimas fatales que está en torno a los 500. Es muchísimo. Por supuesto, esto corresponde a los números altos de contagio de hace 2 o 3 semanas. Pero realmente es para preocuparse el número de ayer. Porque si bien se controló esa suba exponencial, no termina de bajar. Si trazás un promedio, el tema se analiza en un promedio, no puedes ver un día. No se llegó a los 50.000 casos que hablaban algunos especialistas, Dani, hace 3 semanas atrás. ¿Te acordás en un momento? Bueno, se evitó con las restricciones. Se evitó eso, pero bueno, no es suficiente. No, hay que bajarlo. Porque hay un récord de ocupación en terapia intensiva en este momento. Exactamente, porque cuando la contagiosidad se mantiene tan alta, cuando está por arriba de 20.000 en el nivel de contagio diario, eso impacta después, es casi matemático. Ya está estudiado que un porcentaje va a tener complicaciones y de esas complicaciones un porcentaje va a terapia intensiva. Con el agravante de ahora una baja en la edad y una mayor permanencia en terapia intensiva. Entonces estamos por arriba de los 5.300, ¿no? en la ocupación de camas, que es muy, muy alto. Y hay otro fenómeno que ya veíamos el año pasado. El AMBA, que sigue complicado, es una de las cuestiones, pero empieza a complicarse otro sector del país. Por ejemplo, ahora Córdoba, Rosario, como fue el año pasado, está casi sin camas de terapia intensiva. Hay otras provincias en el sur, como Río Negro, muy complicadas también con el nivel de contagio. Es como que se va federalizando la expansión del virus, el nivel de contagio, la escasez de camas en terapia intensiva. Casi como ocurrió en la trazabilidad del año anterior, ¿no? En 2020 fue así, estalló en el AMBA y después se complicaron otras regiones del país. Y es lo que se está viendo ahora como fenómeno, ¿no? Empiezan a crecer los contagios. Por ejemplo, La Pampa está yendo a restricciones muy fuertes y a la suspensión de clases, por ejemplo. Gabriela. Sí, y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto duran los anticuerpos? Una pregunta que nos hacemos desde el inicio de la pandemia. ¿Cuánto duran los anticuerpos cuando uno contrae la enfermedad y cuánto duran también los anticuerpos ante las vacunas? Estos son dos interrogantes que están tratando de ser justamente respondidos, Gaby, a través de distintos estudios. Y desde el comienzo decían, bueno, pero no es lo mismo si tuviste un COVID leve que si tuviste un COVID agresivo y no es lo, ¿viste? Decía, bueno, 2-3 meses, o si eras asintomático que por ahí no tenías anticuerpos. Claro, bueno, los últimos nunca quedó claro. Los últimos estudios lo que dicen es que los anticuerpos duran al menos 8 meses y esto no tiene implicancia si vos tuviste una enfermedad, la desarrollaste en forma leve, asintomática o grave. Los anticuerpos siempre están, salvo casos muy específicos en los cuales no los desarrollan o los desarrollan y les duran muy poco, pero estos son casos mínimos. Un estudio fue publicado ahora en la revista Nature, justamente se hizo en Milán, en el Hospital San Raffaele, y ahí analizaron varios casos ocurridos durante la primera ola, ¿no? 162 casos y le fueron haciendo test de anticuerpos mes a mes. Al término del 8º mes, todos seguían teniendo anticuerpos, menos 3 personas que ya los habían perdido. Claro, pero en su gran mayoría Gaby, todos continuaban con anticuerpos. Para pasar en limpio, ¿es ese plazo que decíamos hasta ahora o creíamos era de 3 meses, 3-4 meses? Ahora es de 8. Ahora parece que es de 8. Claro, en un principio, cuando comenzó la pandemia, tampoco teníamos mucha relación con qué compararlo porque iban pasando los meses a medida que íbamos teniendo estudios. Todo nuevo. Claro, todo nuevo, es decir, no se podía saber porque no había forma de comprobarlo en el tiempo. Hubo otro estudio publicado en febrero también, en este caso en la revista Science, que dice lo mismo también. Pudieron comprobar que al menos 8 meses duran los anticuerpos. En ese estudio también fue muy extendido, en unas 200 personas, con las cuales todas habían conservado los anticuerpos y llegaban a la misma conclusión, que no importaba si esas personas habían tenido un cuadro grave, un cuadro leve, si habían tenido enfermedades previas, y tampoco importaba la edad o el sexo de las personas. Claro, como vale que era recordar, una constante. Pero ya lo dijiste, pero vale recordar, porque hay mucha gente que se engancha ahora. Los anticuerpos permanecen 8 meses, dice el Graf. Estamos hablando de aquel que cursó la enfermedad, no de los vacunados. Esa es otra historia. Claro, que cursó la enfermedad. Igual parece ser bastante similar en relación a la vacuna. Por ejemplo, Pfizer fue la primera ahora en notificar cuánto durarían sus anticuerpos y durarían justamente 8 meses. Lo que notan ellos es que a los 8 meses, después de las 2 dosis, o sea, 8
8 meses de la aplicación de la primera dosis, aplicando 2 dosis, a los 8 meses caen notablemente los anticuerpos, hasta prácticamente, caen mucho a los 6 meses, pero ya a los 8 meses prácticamente no queda nada, y por eso ellos plantean un refuerzo, una tercera dosis a los 9 meses. Claro, vamos así que sería bastante similar. Cuando esto se estabilice a una vacuna anual, como la de la gripe común. Sí, que no se va a ir modificando justamente por las nuevas cepas que aparezcan. Gaby, consulta. Incluso están desarrollando vacunas combinadas, que te incluya COVID-19 y también influenza, gripe. Sí. Hay varias vacunas en desarrollo. Claro, 2 en una. Sí. A ver, suponte, yo me contagié en agosto-septiembre del año pasado y hoy me estoy dando la vacuna. Esos anticuerpos que tengo se potencian. Claro, si vos ya tenés anticuerpos, con una sola dosis de la vacuna desarrollás 4 veces más anticuerpos que una persona que no tuvo la enfermedad y que se dio las 2 dosis. Por eso también una estrategia que se estaba planteando en gran parte del mundo era aplicar una sola dosis en las personas que ya tienen anticuerpos. Claro. Pero esto te implica hacer también un testeo, justamente... Ver la cantidad de anticuerpos que tiene cada uno. Que tiene cada persona. Claro. Es algo engorroso, pero es algo que como táctica sería muy bueno, porque en ese caso, en esas personas no tiene sentido dar 2 dosis porque no varía. Cuando después comparan cuántos anticuerpos tienen con una dosis y cuántos anticuerpos tienen con 2 dosis, las personas que tuvieron infección previa y que tenían anticuerpos, prácticamente no hay variación. Sí hay mucha variación en las personas que no habían tenido la enfermedad. Claro, ahora, el test de antígeno te tiene que detectar, por ejemplo, a los 7 meses que estás con los anticuerpos. El de anticuerpos. Sí. Sí, el test de el serológico, sí. Te tendría que detectar que tenés anticuerpos, sí. Y lo que también plantearon estos estudios, tanto el de febrero como el de ahora, es que lo que notaban que las personas, cuando uno habla de anticuerpos, se habla en algo como muy genérico, ¿no? Pero que tenían 4 niveles de anticuerpos. Tenían los anticuerpos neutralizantes, que son los que combaten al antígeno del virus, y tenían además células llamadas de linfocitos T de 2 niveles, los colaboradores que identifican a las células infectadas, los linfocitos T asesinos, que son los que combaten esas células, y también tenían linfocitos B, que son las células que producen los anticuerpos. Es decir, que no se perdía todo el nivel completo de anticuerpos aún a los 8 meses. Y esto es muy importante porque da una buena protección a esas personas. De todas formas, con esto uno no quiere decir relajémonos. No, eso te iba a decir porque más de una vez hemos dicho, mira, está cursando la enfermedad por segunda vez. Y hasta hubo casos de tercera infección. Claro, esto tiene mucho que ver también con las nuevas variantes, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que la variante de Manaus produce muchas reinfecciones en personas que habían tenido infección previa con otra variante. Así que no hay que relajarse, porque además uno puede tener anticuerpos, pero no saber en qué momento dejó de tenerlos, o si forma parte justamente de ese grupo que los perdió a los pocos meses o que desarrolló muy pocos anticuerpos. Así que, aunque uno haya tenido la enfermedad, siempre la recomendación es seguir con los cuidados, pero ya saber que hay varios estudios que muestran que al menos 8 meses duran los anticuerpos es una buena noticia.